A las 3:27, hora local, del 26 de abril, 21 vehículos aéreos no tripulados ucranianos An-196 Lyuty despegaron desde un punto secreto de lanzamiento cerca de Odessa, volaron a baja altura sobre el Mar Negro, y se dirigieron directamente hacia la base aérea de Belbek, en Crimea, desde el noroeste. Su objetivo eran los MiG-31 rusos, cazas interceptores supersónicos capaces de portar el misil Kaj-47M2 Kinzhal, que Moscú suele usar para atacar puestos de mando fortificados, depósitos logísticos e infraestructura energética en lo profundo de Ucrania. La misión seguía avanzando según lo planeado, hasta que se acercaron a la zona de Olenivka. En una posición de defensa aérea cerca de la costa, una tripulación rusa del S-350 Vityaz llevaba casi 4 horas en alerta frente a la pantalla del radar. El cielo frente a ellos había estado casi completamente vacío. Entonces, en un solo barrido, la pantalla se iluminó de golpe. Aparecieron 21 rastros de señal a una altitud aproximada de 3.000 metros, distribuidos en una franja de espacio aéreo de poco más de 2 kilómetros de ancho. Volaban en una formación dispersa. Eran ecos de radar casi idénticos entre sí, avanzando lentamente en línea recta hacia el sureste, a una velocidad aproximada de 190 kilómetros por hora. El operador puso de inmediato la mano sobre el interruptor de lanzamiento, pero no lo presionó. Algo no estaba bien. Cada An-196 Lyuty se fusionaba constantemente, y luego volvía a separarse en objetivos individuales en la pantalla del operador. Eso ocurría, porque la estructura compuesta de esto suave, hacía que su retorno de radar fuera mucho más débil, y menos estable que el de una aeronave metálica convencional. La fibra de carbono y los plásticos reforzados no reflejan las ondas de radar con la misma claridad que los fuselajes de aluminio de los cazas o aviones de transporte. Además, estos drones cambiaban constantemente de altitud y amplitud de maniobra. A una distancia de 48 kilómetros, sus señales parpadeaban justo en el límite de la zona de detección estable, llegando incluso a desaparecer por completo entre 2 barridos del radar. Pero entonces, los 5 Lyuty que iban al frente comenzaron a descender hasta aproximadamente 2.300 metros y aumentaron ligeramente la velocidad, como si estuvieran a punto de lanzarse sobre algún objetivo más adelante. En la pantalla del radar, ese cambio captó inmediatamente toda la atención de la tripulación. Cuando la altitud y la velocidad variaron, sus retornos de radar se hicieron más notorios, haciendo que el operador creyera con mayor facilidad que ese era el eje principal del ataque, preparándose para entrar en su fase final. Ese era exactamente el momento que los ucranianos necesitaban. Mientras la tripulación del S-350 concentraba su atención en las 5 señales que descendían y aceleraban, los otros 16 Lyuty se deslizaron silenciosamente fuera del patrón detrás de ellos. Bajaron lentamente a una ruta de vuelo más baja, mantuvieron silencio electrónico, no emitieron señales, no realizaron maniobras bruscas y continuaron avanzando directamente hacia Belbek como pequeñas sombras, moviéndose debajo del centro de atención del radar. Las tripulaciones de defensa aérea habían sido entrenadas durante años para priorizar los objetivos que emitían señales. Cualquier fuente de emisión podía interpretarse como un centro de mando aéreo, una plataforma de reconocimiento o un objetivo de guiado para todo el paquete de ataque. Los ucranianos convirtieron ese reflejo de entrenamiento en una trampa, usando señales falsas para atraer los misiles hacia objetivos señuelo, mientras los Lyuty de ataque, en silencio, seguían deslizándose a través de la formación. El operador comenzó a calcular mientras el enjambre de UAV se acercaba. 21 objetivos y 24 misiles listos. Si disparaban todo demasiado pronto, la tripulación de combate necesitaría al menos 14 minutos para recargar, mientras los objetivos restantes continuarían avanzando hacia Belbek. La doctrina estándar exigía atacar primero las amenazas más claras, conservando munición para posibles oleadas posteriores. El fuego secuencial les permitiría observar el resultado de cada misil, pero la primera explosión podía crear interferencias y ocultar los demás objetivos. El fuego simultáneo, por otro lado, corría el riesgo de enviar varios misiles contra el mismo blanco. Los Lyuty que estaban ascendiendo ya habían cruzado los 32 kilómetros, y sus señales se volvieron más fuertes conforme aumentaban de altitud. El operador finalmente seleccionó 5 objetivos, 4 aeronaves en ascenso y una que emitía una señal. Entonces disparó. El lanzador S-350 Vityaz silbó mientras giraba bruscamente hacia el noroeste.
5 misiles 996E salieron de los lanzadores al mismo tiempo, elevándose casi en vertical hacia el cielo del noroeste. En los primeros segundos, sus motores de combustible sólido los aceleraron a más de Mach 3, mientras subían rápidamente por encima de los 3,600 metros para tomar una posición favorable de intercepción sobre el enjambre de UAV. A esa altitud, el aire era casi un tercio menos denso que al nivel del mar, lo que permitía a los misiles conservar mejor su velocidad y ampliar su zona de ataque. En las pantallas de control, comenzó la cuenta regresiva hasta el impacto. 35 segundos. 25 segundos. 15 segundos. La primera explosión apareció a las 3:31 horas, tiempo local. La espoleta de proximidad se activó a una distancia de solo unos pocos metros, lo bastante cerca para que la ojiva de fragmentación tuviera el máximo efecto contra un UAV de cuerpo compuesto. El misil 996E es un interceptor de más de 4.5 metros de largo, con un peso aproximado de 331 kilogramos, y lleva una ojiva de fragmentación de unos 24 kilogramos. Cuando la espoleta se activa, la carga explosiva interna lanza fragmentos metálicos de alta velocidad hacia una zona de destrucción estrecha alrededor de la trayectoria del misil. Contra un blanco grande, como un avión de combate, puede dañar superficies de control, sensores o motores. Pero contra una AN-196 LUT, que es mucho más pequeño, basta con que unos pocos fragmentos penetren el ala, el fuselaje o la sección de control para que pierda estabilidad y salga de la formación. El primer Liuchi se separó de su ruta de vuelo, giró de lado y desapareció de la pantalla de radar dentro de un breve grupo de interferencias. 3 segundos después, el segundo misil alcanzó el siguiente blanco. Luego el tercero. Luego el cuarto. En menos de 12 segundos, 4 de los 5 LUT que encabezaban la formación fueron arrancados del grupo. En la pantalla de radar, las señales que antes eran las más visibles, se disolvieron de pronto en pequeñas nubes de reflejos, cayendo dentro de una zona caótica de ruido. Para la tripulación del S-350, aquello parecía una salva de intercepción perfecta. Los blancos más claros habían sido destruidos. El eje principal del ataque parecía haber sido roto antes de que pudiera entrar en su fase final. Pero eso era exactamente lo que los ucranianos querían que creyeran. Los Liuchi derribados no eran la parte más peligrosa del enjambre de UAV. Entonces, el quinto misil fijó su blanco en el Liuchi que estaba emitiendo una señal. Pero en el momento en que la señal de bloqueo del radar de control de tiro se hizo más fuerte, el Liuchi emisor guardó silencio de inmediato. Su eco destacado en la pantalla se debilitó, y luego se deslizó directamente hacia la zona donde los 4 UAV acababan de ser derribados. Eso no era un intento de escapar. Estaba entrando en picada hacia la zona de ruido. En ese mismo espacio aéreo, fragmentos compuestos, metal roto, combustible medio quemado y ecos de radar causados por las explosiones se mezclaban entre sí. Decenas de pequeñas señales parpadeaban, caían, giraban y se deshacían en la pantalla. El Liuchi que acababa de cortar sus emisiones, se convirtió de inmediato en una señal débil, mezclada dentro de ese campo de escombros. El quinto misil siguió avanzando hacia la zona de reflexión más fuerte. Pero lo que veía ya no era un blanco claro. Era un grupo de señales mezcladas, dejado atrás por las explosiones anteriores. La espoleta de proximidad se activó en medio del ruido. Un destello de luz estalló en el cielo, pero ningún UAV desapareció de la pantalla. El misil había detonado exactamente en el punto hacia el que había sido guiado. El único problema era que el Liuchi ya no estaba en el centro de la zona de destrucción. En cuestión de segundos, la tripulación entendió el problema. 5 misiles habían salido de los lanzadores. 4 blancos habían sido destruidos. 1 blanco había escapado de la intercepción usando precisamente el ruido creado por las explosiones anteriores. Y detrás de esa capa de señuelos, los 16 AN-196 LUT restantes seguían volando más bajo, más silenciosos, y continuaban directo hacia la base aérea de Belbek. Esta no fue una maniobra de escape al azar. Era el siguiente paso de un plan de vuelo programado con anticipación. La Unidad Especial Alfa de Ucrania había calculado el momento exacto en que llegarían los misiles interceptores, basándose en datos de ataques anteriores. Pero, más importante aún, sabían que después de la primera salva de intercepción, la pantalla de radar del S-350 Vitiaz ya no estaría tan limpia como al inicio.
Escombros, pequeños incendios, fuselajes de UAV destrozados y ecos superpuestos crearían una breve zona de ruido, suficiente para confundir la imagen del campo de batalla que veía la tripulación rusa de defensa aérea. La transferencia de datos hacia la siguiente capa de defensa aérea debía ocurrir con mucha rapidez. El número de blancos, la altitud, la velocidad y la dirección de vuelo tenían que transmitirse casi de inmediato. Pero lo que la tripulación del S-350 veía en ese momento ya no eran 16 UAV claros y definidos. Eran decenas de señales brillantes parpadeando en la pantalla, donde los blancos reales se mezclaban con escombros, la altitud cambiaba constantemente y las posiciones se dispersaban después de cada barrido del radar. Fueron las propias explosiones de la intercepción anterior las que ensuciaron el radar, convirtiendo el cielo frente a Velbek en un campo desordenado de señales. El sistema podía actualizar los datos en solo unos segundos, pero distinguir qué señal pertenecía a un LUT real y cuál era solo escombro todavía requería confirmación humana. Para cuando la tripulación comparó velocidades, volvió a filtrar la altitud y reasignó los blancos, ya habían pasado 45 segundos valiosos. En esos 45 segundos, los UAV restantes podían descender por debajo de la zona de observación estable, cambiar su dirección de aproximación o avanzar lo suficiente para reducir el tiempo de reacción de la línea de defensa aérea situada detrás de ellos. La línea de defensa aérea detrás de Velbek tuvo que cargar con las consecuencias de la imagen caótica de radar que el S-350 Vitiaz acababa de transferir. En teoría, el traspaso de blancos entre capas defensivas debe ser fluido. El S-350 ataca blancos a larga distancia, dentro de un radio aproximado de 56 kilómetros, donde los blancos en maniobra y las interferencias a baja altitud están en su punto más intenso. El Buk M3, situado detrás, recibe lo que queda una vez que los UAV entran en la zona de combate más cercana. En comparación, el Buk M3 está diseñado para enfrentar amenazas de alcance medio, donde UAV, misiles de crucero o aeronaves ya han atravesado la capa de defensa aérea más lejana y empiezan a entrar en la zona de protección directa alrededor de Velbek. Por eso, su zona efectiva de combate comienza aproximadamente entre 5 y 64 kilómetros, dependiendo de la altitud, la velocidad y la dirección de vuelo del blanco. Pero en combate real, esos límites nunca son tan limpios como parecen en un mapa. Cuando los datos llegaron a la batería Buk M3 que protegía Velbek, lo que recibieron no fue una formación clara de UAV. Era un conjunto de señales distorsionadas por la intercepción anterior. La tripulación del Buk M3 tenía solo 15 segundos para decidir qué trayectoria seguía activa, cuál era únicamente el resto de un UAV cayendo, y cuál era un señuelo. La batería Buk M3 posicionada en el puerto de Sebastopol había estado observándolo todo. 11 LUT habían sido destruidos. 10 habían atravesado dos capas defensivas modernas hasta llegar a ese punto, cambiando de altitud de forma continua y extendiéndose a lo largo de casi 5 kilómetros sobre la superficie del mar. Los rusos no eran aficionados y tomaron su decisión con rapidez. El radar de control de tiro 936 se concentró de inmediato en los blancos restantes más estables. El lanzador 9A317M giró hacia el noroeste. 8 misiles 9M317M fueron asignados a la primera salva de intercepción. El objetivo era reducir el enjambre de Liuchi antes de que descendiera más y entrara en la zona de aproximación final hacia Velbek. Los primeros 4 misiles salieron del lanzador casi uno tras otro. Ascendieron, adquirieron sus blancos y detonaron a una distancia de unos 5.5 metros. 4 Liuchi fueron arrancados de la formación en breves halos de luz en el cielo. En la pantalla de radar, sus señales desaparecieron casi al mismo tiempo. Para la tripulación del Buk M3, aquello fue una respuesta precisa, rápida, fría y lo bastante fuerte como para romper la oleada de UAV entrante. Pero el operador del Liuchi de interferencia, que acababa de escapar del quinto misil del S-350, entendió lo que estaba ocurriendo. El radar del Buk M3 estaba siguiendo a los vehículos no tripulados con precisión y sin verdadera dificultad, y sus misiles estaban interceptando a gran velocidad y con una exactitud casi perfecta. De pronto, el UAV aceleró, subió más alto y volvió a activar su modo de interferencia electrónica. De una señal débil, mezclada entre los restos, pasó a convertirse en un blanco destacado en la pantalla. No para sobrevivir más tiempo,
sino para atraer la atención del radar y distorsionar la imagen de tiro durante 30 segundos críticos. Los 4 misiles restantes del Buk M3 siguieron avanzando. 2 todavía mantuvieron el bloqueo y alcanzaron a otros 2 Liuchi. Pero los otros 2 comenzaron a perder precisión cuando la zona de señales se estiró y los ecos reflejados se superpusieron. El buscador del misil avanzó hacia el punto donde la computadora calculaba que debía estar el blanco, pero el UAV ya se había desplazado de esa posición. Ambos misiles cruzaron cielo vacío y detonaron demasiado lejos para causar daño. La tripulación del Buk M3 entendió de inmediato que el UAV que volaba más alto era el verdadero problema. Concentraron el radar sobre él, fijaron el blanco con más cuidado, filtraron los ecos débiles de alrededor y esperaron una señal lo bastante limpia para garantizar un disparo seguro. Esta vez no dispararon demasiado rápido. Un misil fue guiado con mayor precisión, se aproximó desde un ángulo más favorable y detonó justo al lado del fuselaje del Liuti de interferencia. El blanco se desintegró. Su señal desapareció de la pantalla. Pero para lograrlo, habían perdido otros 30 segundos. Y en esos 30 segundos, los 10 AN-196 Liuti restantes, cargados con ojivas de 100 kilogramos, habían atravesado la parte más peligrosa de la zona de combate. Todos volaban ya por debajo de los 150 metros y, lo más peligroso, estaban ahora a solo 24 kilómetros de la base aérea de Belbek. La señal de alerta de emergencia fue transmitida de inmediato de regreso a Belbek. Unos segundos después, una orden corta llegó a través de la red interna de defensa aérea. Pantsir, S-1, prepárense para atacar. Pero haber superado al S-350 y al Buk M3 solo había sido el comienzo. Ahora venía la parte más peligrosa. La tripulación del Pantsir había estado observando toda la batalla desde atrás durante casi 9 minutos. Vieron cómo cada señal desaparecía de la pantalla después de las explosiones, y luego observaron cómo los blancos restantes seguían descendiendo y avanzando hacia Belbek. El radar de búsqueda 1RS-1-1E barrió la franja costera frente a la base, tratando de separar los UAV reales del ruido del terreno, los escombros, las aves marinas, los helicópteros, y los ecos residuales dejados por las intercepciones anteriores. El cielo ya no estaba limpio. Pero solo quedaban 10 blancos importantes. Los AN-196 Liuti ya habían sobrevivido a las 2 primeras capas de defensa aérea. No volaban en línea recta como una formación de entrenamiento. Se pegaban a la costa, a la línea del agua, a los bancos de arena, a zonas residenciales dispersas y a franjas de terreno bajo, precisamente los lugares donde los ecos de radar a baja altitud se mezclan con mayor facilidad con el fondo. Algunos volaban a altitudes de apenas 45 a 90 metros. Otros aparecían y desaparecían cuando el terreno costero ocultaba sus señales. Algunos se mostraban en la pantalla por menos de 2 segundos antes de desaparecer detrás de una franja baja de tierra. Para la tripulación del Pantsir, no eran puntos claros y brillantes contra el cielo. Eran señales pequeñas, débiles, lentas, bajas y molestas. Los Liuti no necesitaban emitir señales para saber dónde estaban. Volaban por inercia y luego se corregían usando puntos ópticos de referencia cargados previamente. Las cámaras frontales comparaban la línea de costa, el borde brillante del agua, las franjas oscuras de tierra, los caminos costeros, los grupos de casas y los rasgos reconocibles del terreno. Cuando el sistema encontraba un patrón coincidente, actualizaba su posición automáticamente con un margen de error de apenas unos 9 a 18 metros. Sin GPS. Sin comunicación por radio. Sin emisiones adicionales que el Pantsir pudiera fijar fácilmente. El operador seleccionó un blanco que avanzaba cerca de la costa, a unos 18 kilómetros de la base, y comenzó el proceso de bloqueo. El radar de control de tiro 1RS-2-1E cambió a modo enfocado. En teoría, el Pantsir S-1 había sido construido exactamente para este tipo de objetivo: UAV, misiles de crucero, blancos de vuelo bajo, y objetos que habían logrado atravesar las capas de defensa aérea de mayor alcance. Pero la teoría no hace que el tiempo avance más lento. El misil 57E6 puede salir a más de Mach 3, pero la velocidad no era el problema. El problema era que el radar tenía que mantener una línea de seguimiento lo suficientemente limpia para poder usarla. El Liuchi volaba despacio, a solo unos 193 km por hora, y se mantenía bajo y cerca del terreno. En un barrido, la señal se debilitaba. En el siguiente, se hacía más brillante.
Luego volvía a hundirse entre los ecos de la superficie del agua, el borde de tierra y los escombros que todavía quedaban suspendidos en el aire. La computadora de control de tiro calculaba la siguiente posición según la velocidad, el rumbo y la altitud actual del blanco. Eso funciona bien cuando un objetivo vuela de forma estable contra un cielo limpio. Pero con un UAV pequeño, lento y de baja altitud, este avanza solo unos 15 metros en 300 milisegundos. Para un radar que observa a través del ruido costero, un desplazamiento tan pequeño puede confundirse con el fondo, suavizarse como ruido y volver inestable la línea de seguimiento. Esa era la paradoja del Pantsir en ese momento. Era lo bastante rápido para perseguir el blanco. Pero el blanco era demasiado bajo, demasiado pequeño y demasiado silencioso para aparecer siempre como un punto de tiro limpio. El lanzador giró hacia la línea de costa. 2 misiles 57-6 salieron de los tubos de lanzamiento en ráfagas de fuego blanco, aceleraron a más de Mach 3 y avanzaron hacia las señales que se deslizaban a baja altura frente a Belbek. No hubo una trayectoria alta seguida de una caída, como en un misil de largo alcance. Eran guiados de forma continua desde tierra, recibiendo comandos de corrección del radar 1RS-2, 1E durante toda la aproximación. 25 segundos para el impacto. 15 segundos. 7 segundos. El primer LUT mantuvo su ruta de vuelo baja, pegado al borde del terreno costero, pero en los segundos finales, su señal se hizo lo bastante clara para que el radar mantuviera el bloqueo. La espoleta de proximidad se activó a una distancia de unos pocos metros. Un breve halo de fuego brilló sobre la costa. El primer blanco desapareció de la pantalla. El segundo misil fue lanzado casi inmediatamente después. Esta vez, el blanco era un LUT que intentaba colarse por la zona de ruido, entre el agua y la tierra, a menos de 14 kilómetros de Belbek. El radar lo perdió durante un barrido, y luego lo recuperó en el siguiente. El misil tuvo que hacer 2 correcciones bruscas de rumbo, gastando energía adicional, pero la distancia todavía era lo bastante corta. La segunda explosión arrancó al UAV de su trayectoria de vuelo. Otra señal se apagó. 2 misiles, 2 blancos destruidos. El Pantsir había cumplido su trabajo. Pero el problema era que todavía quedaban 8. No se agruparon en un solo bloque fácil de destruir. Se dispersaron a lo largo de la costa sobre una franja de más de 3.2 kilómetros de ancho, descendieron más y permanecieron en silencio. Uno se deslizó cerca de la línea del agua a una altitud de apenas unos 75 metros. Otro giró hacia el norte. Otros 2 desaparecieron dentro del ruido de fondo y luego reaparecieron a menor distancia. Cada vez que el radar tenía que hacer otro barrido, la ventana de intercepción se hacía más estrecha. El operador cambió a la última opción. Los cañones gemelos 2A30 y 8M de 30 mm del Pantsir bajaron su ángulo y comenzaron a lanzar proyectiles hacia el cielo. Su cadencia combinada de fuego podía alcanzar hasta 5,000 disparos por minuto. En los primeros segundos, más de 300 proyectiles cortaron el aire, formando una pared de metal sobre el eje de aproximación de los UAV. La computadora ya no buscaba un impacto perfecto. Intentaba llenar el volumen de aire, por donde los LUT podían pasar. Pero disparar cañones contra blancos bajos, pequeños y dispersos no es lo mismo que disparar contra una aeronave que avanza en línea recta. A una distancia de casi 5 kilómetros, fallar por apenas unas decenas de metros significa que toda la ráfaga de proyectiles atraviesa cielo vacío. Y los Liuchi no necesitaban vencer al Pantsir en un duelo frontal. Solo necesitaban sobrevivir unas decenas de segundos más. En la pantalla, las señales seguían deslizándose a través de la zona de fuego. Los cañones 2A30 y 8M continuaban rugiendo. Brillantes líneas de proyectiles cruzaban el cielo y caían más allá de la base. Pero no apareció ninguna explosión confirmada. La tripulación del Pantsir no dejó de disparar. Pero ya sabía lo que estaba ocurriendo. Los misiles habían derribado 2 blancos. Los cañones intentaban bloquear el espacio aéreo restante, pero los 8AN-196 LUT ya habían atravesado la zona final de intercepción. Volaban más bajo, más dispersos, y estaban entrando en el área donde el Pantsir ya no tenía tiempo suficiente para enfrentar cada blanco con seguridad. El operador mantuvo el dedo sobre el gatillo de disparo. Los proyectiles seguían siendo enviados al cielo, pero ahora, aquello ya no era una intercepción controlada. Era un intento desesperado por recuperar los pocos segundos que ya se habían perdido. Y los 8 LUT restantes se acercaban a Belbek.
Belbek se encuentra en lo profundo de la costa de la península de Crimea, protegido por la fortaleza de defensa aérea de Sebastopol. Un soldado ruso, de pie cerca del área de la pista, recibió una advertencia por radio. Los UAV se acercaban. El Pantsir ya había disparado. Algunos blancos habían sido derribados, pero 6 todavía habían logrado atravesar la defensa. Cuando la sirena de alarma sonó a las 3:38 horas, tiempo local, el soldado dejó su posición, sacó el lanzador 9-333 Verba de 18 kilogramos del puesto de guardia y escaneó el horizonte. El sonido llegó antes que la imagen. No era el rugido de un avión a reacción, ni el golpe de las aspas de un helicóptero, sino un zumbido pequeño, constante y bajo, como el sonido de un motor civil extendiéndose entre la neblina de la madrugada. A una velocidad de unos 193 km por hora, el efecto Doppler casi no era lo bastante claro para indicar la dirección. El sonido parecía venir de todas partes. Entonces, una pequeña figura oscura apareció contra el cielo bajo, deslizándose junto al borde de la pista y las franjas abiertas de terreno alrededor de la base, a una altitud de apenas unos 60 a 90 metros. El soldado levantó el Verba hasta su hombro. En teoría, el 9-333 Verba es mucho más avanzado que las generaciones anteriores de misiles portátiles. Su buscador multiespectral no solo busca una fuente simple de calor, sino que intenta distinguir un blanco real de bengalas e interferencias de fondo. Pero el Liu Ti no era un avión a reacción expulsando gases calientes. Era un UAV pequeño con motor de pistón, volando bajo, con cuerpo compuesto, y su rastro de escape se diluía casi de inmediato por el flujo de la hélice. En la mira, el blanco aparecía y desaparecía. El fondo detrás de él no era un cielo frío y limpio, sino la pista, los hangares, vehículos de mantenimiento, concreto, suelo caliente y el humo persistente de las intercepciones anteriores. El tono de bloqueo en sus audífonos sonaba en intervalos cortados. Bloqueo, pérdida de bloqueo, bloqueo otra vez. La orden era muy simple: disparar contra todo blanco no identificado que entrara en la base. El soldado apretó el gatillo. El misil salió del tubo de lanzamiento, y el rebufo levantó polvo y humo alrededor del puesto de guardia. El buscador del Verba captó el débil rastro térmico del motor del UAV durante unos segundos críticos. El Liu Ti intentó mantener su trayectoria baja, pero esta vez había permanecido visible el tiempo suficiente contra el cielo para que el misil lo siguiera. La espoleta de proximidad se activó a una distancia de unos 4.5 metros. Un pequeño halo de luz brilló. El Liu Ti se partió y cayó fuera del área de la pista. Un blanco había sido derribado. Pero en el momento en que el soldado bajó el tubo de lanzamiento, vio otros puntos negros apareciendo detrás. No uno, varios. No venían desde la misma dirección. Uno se deslizaba a baja altura desde la costa. Otro giraba alrededor del borde norte de la base. 2 más se abrieron hacia los lados, obligando a cada equipo defensivo a girar y buscar su propio blanco. Con un misil disparado desde el hombro, el soldado solo podía elegir una dirección, un objetivo, un momento, los demás seguían avanzando. Y para entonces, Ucrania sabía exactamente lo que estaba buscando. Durante los 2 meses anteriores, los equipos de reconocimiento ucranianos habían vigilado Belbek usando satélites comerciales, señales electrónicas, imágenes a distancia y patrones repetidos de actividad alrededor de la base. Sabían qué zona normalmente alojaba aviones interceptores. Conocían las posiciones de los refugios, las calles de rodaje, las plataformas de mantenimiento y las salidas de la pista. Sabían que MiG-31 se mantenían en alerta, esperando órdenes de despegue con misiles Kh-47M2 Kinzhal. Cuando el Liu Ti líder entró en el rango final de observación, su sistema óptico se activó. La cámara escaneó los hangares y las zonas de estacionamiento de aeronaves. La imagen real fue comparada con los datos cargados previamente. Un refugio en el borde de la base. Una calle de rodaje secundaria. Un grupo de vehículos de servicio en tierra. Entonces apareció el objetivo. El sistema de piloto automático fijó el patrón de imagen, recalculó el ángulo de aproximación y corrigió el rumbo. No hacía falta una señal de control externa, no hacía falta que el operador dijera nada más. El Liu Ti bajó la nariz, mantuvo su ruta de vuelo a baja altura durante otros 6 segundos, y luego comenzó a lanzarse en picada contra el objetivo. El soldado con el lanzador Verba vacío solo pudo observar. Había derribado uno, pero los demás ya habían pasado el punto en el que un solo soldado podía cambiar el resultado. La sirena de alarma seguía aullando.
Los cañones antiaéreos seguían disparando a lo lejos. La radio todavía estaba llena de llamadas entrecortadas. Pero en el cielo bajo frente a Belbek, los 5 Liuchi restantes ya habían entrado en la fase final. Cuando los 5 Liuchi restantes estaban a punto de iniciar su picada, los rusos intentaron lo único que todavía podían hacer, activar el Krasuka 4 en la zona de Belbek. El objetivo era muy simple: interferir las señales, obligar a los UAV a perder la navegación y hacer que cayeran a ciegas sobre la pista o terreno abierto, en lugar de golpear la zona de aeronaves. Pero ya era demasiado tarde. En la fase terminal, cuando estaban a solo 3.2 kilómetros del blanco, los AN-196 Liuchi ya no necesitaban señales satelitales ni control externo. Sus cámaras frontales escaneaban el terreno, comparando la imagen real con los datos cargados previamente: calles de rodaje, bordes de hangares, franjas de concreto, grupos de vehículos de mantenimiento y posiciones fortificadas alrededor del aeródromo. El Krasuka 4 podía interferir señales, pero no podía cambiar la forma de Belbek. Los 2 Liuchi líderes reconocieron el blanco a una distancia de menos de 1.6 kilómetros, un refugio en el borde de la zona de alerta, una calle de rodaje secundaria, un grupo de vehículos terrestres. Y dentro de esa área, un MiG-31 listo para despegar. La picada comenzó a las 3:39 horas, tiempo local. El UAV bajó la nariz, aceleró por gravedad y se lanzó en un ángulo pronunciado de 60 grados. En 5 segundos, su velocidad aumentó de unos 193 km por hora a casi 257 km por hora. Su ojiva no era sofisticada, pero sí lo bastante destructiva. 75 kilogramos de explosivo, una carcasa metálica de fragmentación y una espoleta de impacto. Contra un MiG-31 estacionado, no necesitaba una penetración profunda. Solo tenía que destruir el fuselaje, el ala, la toma de aire, el sistema de combustible o la electrónica para convertir la aeronave en una masa de metal incapaz de despegar. El impacto llegó justo al lado de la zona de refugios. Un destello de luz estalló. La onda expansiva golpeó la estructura cercana. Fragmentos de metal atravesaron la piel del avión, destrozaron superficies de control y rompieron componentes vulnerables. El combustible no explotó como en las películas. Se incendió de forma violenta, se extendió bajo el vientre de la aeronave y corrió sobre el concreto. En cuestión de segundos, el MiG-31 quedó envuelto en humo negro y fuego naranja. El segundo Liuchi hizo un giro más amplio hacia el norte, a unos 800 metros del primero. Su cámara fijó otro refugio, donde un segundo MiG-31 estaba colocado cerca de la zona de alerta. El mismo cálculo: corregir el rumbo, mantenerse bajo, fijar el patrón de imagen, entrar en picada. El segundo impacto llegó menos de 50 segundos después. Otra columna de humo negro se elevó sobre Belbek. El daño no fue solo que 2 aeronaves fueran alcanzadas. Significó dejar fuera de combate 2 plataformas interceptoras de largo alcance capaces de portar el Kinzhal, romper 2 rotaciones de alerta y afectar parte de la capacidad rusa de ataque de largo alcance en Crimea. Un MiG-31 no es un blanco que pueda reemplazarse rápidamente. Requiere piloto, técnicos, refacciones, instalaciones de mantenimiento, equipo terrestre y muchos días, incluso varias semanas, para devolver una célula gravemente dañada a condición operativa. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo detrás del éxito de este ataque? ¿La capacidad del Liuchi para volar a baja altitud, la saturación del radar ruso o el reconocimiento previo del objetivo? Deja tu opinión abajo. Si quieres ver más análisis del campo de batalla con estilo de documental militar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.